Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Lo que hay que saber. Hoy lo llegamos a SEO. ¿Ustedes saben qué es la córnea y la importancia de la misma? Estamos con la doctora Natalia Ramón, que nos va a explicar. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos contestando tu pregunta. Claro, ¿qué es la córnea? Bueno, la córnea es la primera lente que tenemos en el ojo, es la lente de mayor poder dióptrico, que tiene que tener ciertas características para que nos permita que ingrese la luz al ojo y así el paciente pueda ver. Hay distintas patologías que alteran esa transparencia o alteran la forma de la córnea que impiden que cumpla su función y eso lleva a que el paciente tenga una muy mala calidad de vida y que no pueda desarrollar sus actividades. Pero bueno, hoy en día existen soluciones amplias y variadas para cada una de las diversas patologías. Cuando una persona llega digamos, a la consulta con ustedes y tiene una patología de córnea, ¿cuáles serían esas patologías o cuál es lo más común? Bueno, hay distintos tipos, como te decía. Una de las cosas que pueden suceder es que la córnea pierda la transparencia normal. Y ¿Eso es lo más común? es una de las cosas más comunes, ¿sí? Depende de las edades. Hay patologías que se heredan, que se llaman distrofias generalmente, que están en la familia. La córnea, un poco para que se entienda, tiene distintas capas. Dependiendo del compromiso de cada una de esas capas, es la indicación de tratamiento, ¿sí? No necesariamente porque tenga compromiso solamente de la capa profunda, tenemos que cambiar todas las capas, sino que se hace una técnica quirúrgica destinada a resolver puntualmente dónde está el problema. Otra de las cosas que pueden suceder en la córnea es que ésta se deforme. La córnea tiene que mantener una curvatura homogénea y hay ciertas patologías que sobre todo suceden en la niñez y adolescencia. Puntualmente la más común y frecuente es la que se llama queratocono. Lo que sucede con el queratocono es que la córnea se deforma, adquiere una forma cónica y eso hace que la luz, los haces de luz no ingresen de manera adecuada al ojo y que el paciente no pueda ver. Para resolver casos avanzados de ectasias corneales como el queratocono, lo que hay que hacer es cambiar la córnea, cambiar las capas que están alteradas, que generalmente son las anteriores. Para eso se requiere un trasplante de córnea, ¿sí? Esa sería una de las patologías para la cual un paciente necesita un trasplante. Exactamente, esa sería una de las patologías. Y la técnica puntualmente que se realiza con ese tipo de pacientes es una técnica que se llama trasplante lamelar anterior profundo. ¿Por qué? Porque solamente se cambian las capas anteriores de la córnea, ¿sí? Bueno, me parece perfecta tu explicación, Natalia, porque la gente piensa que se cambia absolutamente todo. Sí, es muy común que nos consulten que se cambia todo el ojo. No, solamente se cambian generalmente la córnea, tiene un diámetro de 11.5, 12 milímetros y generalmente se hacen trasplantes de 8 como un diámetro estándar. Puede variar el diámetro dependiendo de la patología, pero a lo que voy es que en general es algo que estéticamente no se nota, a medida que pasa el tiempo menos todavía, pero queda siempre un anillo de córnea del propio paciente. No es que cambiamos ni toda la córnea ni todo el ojo del paciente. Solamente se hacen injertos como más grandes en patologías más extremas, pacientes que hayan recibido trauma, que tengan un ojo un poco más complejo. Ahora, obviamente, ustedes trabajan con el INCUCAI, porque esto, digamos, no se puede hacer así de un día para otro, hay gente esperando, depende, digamos, de lo que recién nos estabas diciendo de la patología. ¿Cómo es el mecanismo para que la gente lo entienda? Bueno, es muy buena la pregunta, porque la verdad que esto también, que el paciente entienda cómo es el mecanismo, calma muchas ansiedades. Porque una vez que todo paciente que necesita un trasplante tiene que entrar en lista de espera de INCUCAI. Nosotros trabajamos en INCUCAI de manera conjunta, somos un equipo, ¿sí? Estamos hablando del INCUCAI o el CUCAI-TUC. CUCAI-TUC, exactamente. Es el ente regulador acá en Tucumán. Y bueno, nosotros como institución tenemos un quirófano que está avalado por INCUCAI y hay médicos que están avalados para formar parte de ese equipo de trasplante, ¿sí? Entonces yo soy subjefa del equipo de trasplante y la clínica está habilitada a llevar adelante el procedimiento. Entonces todos estos procedimientos, algo bueno y
para comentarles es que, como les decía, es que hay distintos tipos de trasplante. Acá en la clínica contamos con la posibilidad de hacer todos los tipos de injertos existentes. Entonces, bueno, no es que tienen que irse a Buenos Aires o a ningún otro lado. Yo me formé en Buenos Aires y estando allá me pasaba que muchos pacientes de acá de Tucumán o del norte iban para allá. Entonces, un poco la motivación de volver a Tucumán es poder brindarles a los pacientes esa posibilidad, ese servicio. Así que, bueno, contenta y orgullosa de que la clínica lo pueda brindar, obviamente. Natalia, me decías, bueno, las personas que están en lista de espera, obviamente es una situación, no es nada lindo, obviamente, pero usualmente estas patologías a las que hacías mención se da en un ojo o en ambos ojos, y cuando se hace el trasplante, ¿es en uno o en los dos? Hay patologías que suceden en los dos ojos y hay algunas que, por ejemplo, secundarias infecciones pueden dejar cicatrices en la córnea. Generalmente esas tienden a ser más unilaterales, o un paciente que tuvo un trauma, generalmente le queda una cicatriz residual en un ojo. Pero hay patologías que la padecen los pacientes en ambos ojos. Y en esos casos se trasplantan ambos ojos, pero obviamente lo preferible es hacer primero uno, que se recupere ese ojo y después continuar con el segundo. ¿Sí? Bueno, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? Usted no se vaya, en un ratito seguimos con más temas y este trasplante de córnea que es tan importante y fundamentalmente que se hace en Tucumán, que no tiene que ir a ninguna otra parte del país, fundamentalmente a Buenos Aires. Se hace con profesionales de calidad en nuestra provincia. Hacemos una pausa, no se vaya, ya volvemos. Bienvenidos al Centro de Especialidades Oftalmológicas. Lofrat, Centro Podológico Integral. En sus dos direcciones. Monteagudo 160, teléfono 497-5867 y 381-4668-749. Lofrat, Yerbabuena, Juan Veterán 385, teléfonos 2301-125 y 381-21-62-285. Lofrat, Centro Podológico Integral. Una ciudad es segura con leyes que acompañen el esfuerzo y el compromiso de un gobierno que busca contrarrestar la delincuencia y el menudeo de sustancias prohibidas. Gracias a la ley de narcomenudeo podemos librar batallas contra aquellos que comprometen y destruyen la vida de nuestros jóvenes. Tener una juventud sana es posible. Sanemos la ciudad. Legislador Daniel Deyana. Juntos, sanemos la ciudad.
En Tucumán nací, tierra de Alberdi, Roca y de los próceres de nuestra independencia. El deporte me enseñó que no hay lugar para los abandonos y que los objetivos se cumplen. No me gusta saber que el presente es cada vez más doloroso y que el futuro ya no existe para la mayoría. Hoy quiero ser gobernador de Tucumán, porque no me resigno, porque sé que se puede cambiar. Estoy seguro que a esta carrera la ganamos todos juntos. En mayo se elige, cada uno elige, y yo elijo creer. Roberto Sánchez, gobernador. Seguimos en la tarde de Lo que hay que saber para aquellas personas que recién están junto a nosotros. Estamos con la doctora Natalia Ramón. Estamos hablando sobre patologías en la córnea y el trasplante fundamentalmente. Natalia, había quedado pendiente la lista de espera. ¿Cuándo un paciente entra en lista de espera a través del INCUCAI o CUCAI-TUC? Bueno, es muy buena la pregunta, como te decía anteriormente. Los pacientes para poder operarse de trasplante tienen que recibir el tejido que es la córnea, ¿sí? ¿Cómo se recibe ese tejido? Básicamente porque alguien fallece, dona sus órganos, ese ojo es ablacionado y se extrae el tejido. Bueno, para que se distribuya de manera homogénea tiene que entrar, de manera adecuada, digamos, tiene que entrar en lista de espera de INCUCAI. Bueno, no nos olvidemos que hay una ley que, digamos, está todo avalado a través del gobierno, el Ministerio de Salud. No es que cualquiera va a decir, bueno, el médico me dice que necesito un trasplante, voy y no, es todo regulado porque hay mucha gente que tiene falsas creencias y otros que hacen correr falsas, digamos, maneras de pensar o de actuar con respecto a este tema, ¿no? No, tal cual, es algo que está totalmente regulado y, bueno, las prioridades en listas tienen que ver con el tiempo que el paciente está inscripto, la edad del paciente, la visión que tiene, la urgencia de la patología. Hay patologías que son urgentes como una perforación en la córnea por un trauma, una infección grave que pone en peligro la salud de todo el órgano. Los pacientes pediátricos también tienen prioridad en lista. Entonces, la lista de espera es algo dinámico. Muchas veces los pacientes me preguntan, ¿y en qué lugar estoy en la lista? Pero la verdad que es algo dinámico. Puntualmente el fin de semana había una paciente que está con una urgencia, una infección grave y entró en lista de urgencia. Entonces pasó a estar primera en lista de espera. Y los pacientes que quizás no tienen una patología que demande urgencia, bueno, continúan en lista de espera y de eso es variable, se va moviendo, ¿sí? Natalia, en cuanto a las patologías, para que lo tengamos en cuenta y para que conozcamos un poco más, ¿cuándo se necesita, digamos, hacer un cambio total? Es muy buena tu pregunta porque anteriormente los primeros trasplantes de córnea que surgieron cambiábamos todas las capas de la córnea, ¿sí? Eso se llama trasplante penetrante. Y sin importar qué capa de la córnea esté afectada, se cambiaban todas las capas. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que las chances de rechazo son más altas y los riesgos de complicaciones son mayores. A lo largo de los años se han ido desarrollando nuevas técnicas quirúrgicas que nos permiten cambiar puntualmente la capa de la córnea que está afectada, ¿sí? No necesariamente toda. Entonces, como les mencionaba, en patologías en donde, por ejemplo, hay cicatrices que están solamente en la parte superficial o la córnea está muy deformada en las capas anteriores, se hacen los que se llaman trasplantes lamelares anteriores, se cambian solo las capas anteriores. Y se conserva una capa muy finita posterior del propio paciente. Eso evita que hace que el riesgo de rechazo sea menor, que la córnea tenga mayor resistencia y que la durabilidad del tejido a lo largo de la vida de ese paciente, lo acompañe muchos años más. Sabemos que para hacer un trasplante obviamente tiene que haber compatibilidad de órganos, que eso también figura en la lista de espera. La persona que hace trasplante, en esta, digamos, de lo que vos estás hablando, ¿también tiene que usar medicamentos de por vida para no rechazar ese órgano? Con respecto a la córnea, es un tejido y es un tejido avascular. Entonces, la córnea tiene un privilegio inmunológico en donde no necesitamos que exista compatibilidad. Al no tener vasos sanguíneos y que no lleguen vasos sanguíneos, no necesariamente tiene que haber una compatibilidad. Entonces, eso es una gran ventaja, por eso el éxito de este tipo de cirugías.
No recuerdo qué más me habías consultado. Claro, porque muchas veces las personas piensan de que porque están en el número 1 en la lista de espera, piensan que es porque la persona que está a punto de donar es porque es compatible. No, bueno, eso no sucede y no entra dentro de las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el tejido. Hay otras características que tiene que tener la córnea que me van a permitir elegirla o rechazarla para una patología u otra, dependiendo qué tipo de trasplante quiera hacer. Por ejemplo, hay un trasplante que no te mencioné, que es cuando se afectan las capitas posteriores de la córnea, que se llama trasplante endotelial. Y en ese tipo de injertos lo que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir el tejido es la cantidad de células endoteliales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que quizás si un paciente tiene una patología de las capas anteriores, no es algo que voy a tener en cuenta a la hora de elegirlo. La otra pregunta que me había quedado pendiente era con respecto a la medicación que se le da a las personas que son trasplantadas. En esta oportunidad, digamos, como que no hay medicamento porque no hay un órgano que rechazar. En algunos casos, digamos. En general, algo bueno también de este tipo de injertos es eso, que no necesitan una inmunosupresión. El paciente no queda inmunosuprimido, propenso a adquirir cualquier tipo de enfermedad y todo lo que eso implica en su día a día, como sí sucede en otros tipos de injertos. Se hacen inmunosupresiones salvo en casos en donde la cantidad de tejido que haya que trasplantar sea muy grande, en casos muy excepcionales. Pero en general, te diré en el 99% casi de los injertos, no necesitamos hacer inmunosupresión. Natalia, la verdad que quizás hay mucha fantasía por parte de la gente cuando se habla de trasplante de córnea. ¿Cómo sale el paciente después que se hace en este caso, cirugía de estas características? Sí, tal cual, como vos lo dices, la palabra trasplante asusta. Uno le dice al paciente, bueno, la solución del problema es un trasplante de córnea y quedan choqueados en un momento. Yo por ahí hablo de que vamos a hacer un injerto, de que se va a cambiar las capas de la córnea para tratar de calmar, porque realmente es eso lo que vamos a hacer. Y por suerte esta cirugía hoy en día se la puede hacer de manera ambulatoria, entonces algo que no hay ciertos trasplantes hasta son con una sedación, no con anestesia general. Entonces, todo se hace acá en CO. Todo eso se hace acá en la clínica. Eso nos permite disminuir un montón los riesgos asociados a complicaciones de la anestesia general y todo lo demás. Y esto lleva a que las cirugías sean ambulatorias. O sea, el paciente se opera, está unas horas en recuperación y se va a su casa. Y en cuanto, digamos, de esa recuperación para volver a su vida normal, ¿cuánto tiempo pasa? Y eso va a depender, porque hay muchas variables, depende de la patología, depende de cómo esté el otro ojo. Hay pacientes que tienen un ojo perfecto y que se operan y quizás a la semana, porque continúan manejándose con el otro ojo, pueden volver a sus actividades. La recuperación de los injertos es variable el tiempo de recuperación. Hay pacientes que al mes están ganando muchísima visión porque quizás no llegaron con un ojo tan comprometido. Hay pacientes que hay que esperar los 3 meses, hay otros que hay que esperar los 6, hay otros pacientes que quizás más complejos demandan un poco más de tiempo porque, bueno, la cantidad de suturas que se hace, por ejemplo, en un injerto lamelar anterior son 16 en total, mientras que en un injerto endotelial tiene 2 suturas. Entonces, la evolución es muy variable dependiendo del tipo de injerto y de la gravedad de la patología del paciente. Bueno, Natalia, lo importante de todo esto para llevar tranquilidad a la gente es que se lo hace en Tucumán, no hay necesidad de ir a otra parte y los profesionales son de altísima calidad como en cualquier parte del mundo. Así es, la verdad que sí, es un orgullo, como te decía, poder brindar este servicio acá en Tucumán y poder resolver una amplia variedad de patologías. Nuestro objetivo desde la clínica es básicamente eso, poder ayudar, brindar ese servicio y bueno, y estamos a su disposición para todos los que necesiten hacer una consulta. Muchísimas gracias. Usted no se vaya, tenemos más temas aquí en Lo que hay que saber.